Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, Tolinetas, Rugidos y Metáforas del Abuelo Jaguar. Los saluda Nool Balam, el Abuelo Jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantla, Toli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Bien, vamos a continuar con la serie de videos sobre Venezuela. Si alguno se llega a interrumpir en el sentido de que venga otro video, se continuará, porque insisto que es un tema que verdaderamente nos compete, ¿sí? Huelga decir que nosotros no estamos como Venezuela en este momento porque tuvimos una ventaja electoral muy grande. Si hubiéramos tenido una ventaja electoral del menos del 10%, estaríamos o muy parecidos o simplemente como Venezuela. Y ahora, hoy voy a tratar sobre algunos aspectos que no van a seguir la línea, digamos, histórica, descriptiva, didáctica de todo lo que es Venezuela y su proceso, y que luego retomaré, pero que tienen que ver con cuestiones que estoy como percibiendo en los medios y reflexiones que he elaborado al respecto y que no quisiera decir hasta después porque probablemente, entre otras cosas, pudieran surgir ya en otras personas después, y bueno, si ya se me ocurrieron, ¿para qué me las guardo? Hay tres modelos actualmente en América Latina en juego, haciendo a un lado al Brasil porque con la debilidad de Lula, en principio sin apoyo del Congreso, la cosa en cuanto al Brasil, la gran potencia de América Latina, bueno, un poquito por delante de México nada más, y muy probablemente perdiendo ese lugar, precisamente porque Lula, que ha hecho tan grande al Brasil, no está ahorita en las condiciones de volver a hacerlo. Dejando a un lado el Brasil por eso, ¿no? Hay tres modelos que están en juego, el de Argentina y El Salvador, que tres modelos económicos y pues no de desarrollo, sino modelo de país, ¿no? Un proyecto o antiproyecto o desproyecto, pero bueno, modelo, digamos, de país o de deshacer el país. En Argentina y El Salvador la cuestión está pasando así. En Argentina se anticipó primero el desastre económico y bueno, y después para sostenerlo ha venido la represión, que no tiene nada que ver con la seguridad, ¿verdad? En El Salvador se ha hecho un modelo peculiar, que ha sido el talento no moral, sino antimoral y ante el pueblo, de este señor Bukele, este muchacho Bukele, que ha sido anticipar una supuesta cosa de seguridad para luego ahora hacer el desastre económico. La cosa vamos por allí, y bueno, ya se verá, ¿no? En Argentina el desastre ya está, en El Salvador viene, en México las cosas hasta hoy, y no para confiarse, pero también hay que admitirlo y hay que ver cómo se administra ese triunfo, que fue un planteamiento de lo primero que yo comenté después de los resultados del 2 de junio, electorales del 2 de junio. Tenemos que ver qué hacemos como con este triunfo que pareciera en cierta manera como desproporcionado en relación a lo que esperábamos, no para confiarnos, pero precisamente no para confiarnos está intermedio el modelo de Venezuela, un modelo que no sigue el desastre económico de Argentina y al cual va derechito y de cabeza El Salvador ahora, que de hecho se ha recuperado económicamente y socialmente bastante en los tiempos recientes, pero que padece un terrible realmente persecución por parte de, ahora sí como que el primer mundo capitalista, ¿no? Y opresor. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado, no? Que este mundo capitalista y opresor, que usó como a Venezuela como el coco, ¿no? Durante tanto tiempo, que por un relativo corto tiempo se ha interrumpido este empleo de Venezuela como el coco para espantar al mundo, porque por la guerra de Ucrania volvió a vender petróleo y pues la cosa esto ha mejorado y se ha recuperado, y ahora están volviendo a convertir a Venezuela en lo que era, porque definitivamente esta construcción del enemigo entre país, Venezuela y su dirigente Maduro es realmente de manual, ¿no? Y eso será muy importante también revisarlo, incluso específicamente este tema. Ahora bien, como han amagado a Venezuela durante 25 años y tienen una enorme experiencia en salir del asunto, creo que
de hecho ha vencido, por eso el video se titula Venezuela vence, porque tenemos que tener eso muy claro. Venezuela está como está porque vence y porque funciona. No despertaría tanto problema si no funcionara y no venciera. Sí, eso en relación a Cuba y a Venezuela hay que entenderlo, porque todos estos ataques dejan como una situación como si fuera un fracaso, como si hubiera vencido a nivel subconsciente. No lo pueden decir de manera consciente o de manera directa, sino a nivel subliminal queda como es en esta guerra psicológica, o la dimensión psicológica de esta guerra total queda así. Y bueno, por principio de cuentas Venezuela vence. Claro, el problema al que ellos aspiran es que Venezuela venza en la realidad, pero no en el imaginario, como yo le llamo en el discurso, paradigma e imaginario. ¿Sí? Ahora bien, aquí hay un factor muy importante porque qué cosas están en juego con esto de Venezuela. A ver, aquí hay un factor muy importante, ¿no? Se trata como de desposicionar a la democracia popular en el mundo, caiga o no el gobierno de Venezuela, que yo deseo, pero creo que hay consideraciones importantes de que no caerá, ¿sí? Entre otras cosas porque fue elegido democráticamente, pero también porque ha adquirido una enorme experiencia en este sentido. Pero sí, la derecha está buscando esa victoria, que no sería moral sino inmoral, de que como que ganó pero no le valió, ganó pero no le lució, ganó pero es un tirano, ¿no? Porque necesitan una victoria. Lo de Argentina, dejémonos de rollos, no es una victoria, sobre todo a la vista de los pueblos del mundo. Y lo del Salvador es demasiado pequeño, y va derechito a caer precisamente en una dictadura neoliberal. Ha renunciado a todos sus derechos sin darse cuenta, etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas muy graves allí. Entonces necesitan como una victoria más creíble y paradójicamente están regresando a su antiguo villano Maduro y su espacio Venezuela para plantearlo. Entonces, independientemente de los resultados de lo que obtengan en relación a este cambio de gobierno, sí se trata de descalificarlo, sobre todo en las mentes, ¿no? La batalla, recordemos que es por la mente y por lo que hay en la mente, ¿no? Entonces, primero, por ejemplo, ir poniendo o posicionando cada vez con más fuerza estos elementos que hay en el imaginario y que son subliminales. Si un gobierno es de izquierda y se elige por menos del 10%, entonces se consideraría una especie de empate técnico y procede el golpe. Si es un golpe a la antigua o si es un lawfare, de cualquier manera habría que hacerlo, habría que hacerle la guerra. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva que los votos de los pobres no valen lo que los votos de los ricos. Entonces, solamente cuando se gana por la barbaridad que se ganó aquí, se aguantan. Sin embargo, ahí andan por allí queriendo decir que la victoria de Maduro fue falsa, que fue cierta, pero lo plantean como falsa, y que la de López Obrador fue como la de Maduro. Es una barbaridad, pero andan por allí. No, o sea que no pasarán. Espero que en Venezuela no. En México definitivamente creo que no van a pasar, pero que está quedando en el imaginario, eso es grave, porque en la guerra de nueva generación, la guerra no convencional, es sobre todo por las mentes y las emociones de las personas, ¿sí? Ahora, un país que progresa no es noticia. Venezuela progresando, pues claro que no es noticia. Bolivia progresando, claro que no es noticia. Pero cuando vuelven a tener un amago de golpe, un intento de golpe, unas elecciones que se hacen aparecer como problemáticas, entonces sí es noticia, ¿no? Ahora bien, también cuando una elección la gana la derecha, el pase es terso. Cuando es de izquierda es una estira y afloja y es tardado y dura mucho, como en Guatemala, y hay un problema como en Venezuela y ese tipo de cosas. Entonces las elecciones de izquierda son problemáticas, ¿no? Todo esto está dentro de la narrativa. El problema no solo es que gane la narrativa para que Venezuela no pierda su gobierno legítimamente elegido, sino pierda en la narrativa aunque el gobierno quede. Y estos elementos son de esa narrativa, ¿no? Ahora, también
por ejemplo, si es un país del tercer mundo, entonces las elecciones es válido que se decidan desde fuera, ¿no? Y no por quienes votaron, tampoco por los pueblos de otros países, sino por gobiernos y sobre todo empresas de otros países. Eso es lo legítimo, eso es lo que está bien, y la gente es lo que la que se lo traga, es lo que se está tragando, que no eligen los del país, sino los de fuera, y no los venezolanos que estaban fuera, sino los gobiernos y empresas de otros países, y eso está bien, porque para eso somos inferiores, ¿no? Angela Merkel puede durar 17 años en el gobierno, pero Maduro no puede durar más de 12, porque si eres latinoamericano, eres moreno, etcétera, pues eres un dictador y no un presidente de un primer mundo, un presidente decente. Otra cosa muy importante, y que esto lo ha hecho mucho Bukele, y que evidentemente lo está haciendo Milei, es en diferentes aspectos, pero aquí en lo electoral, y bueno, Bukele definitivamente en lo electoral también, pasarse por alto muy enojadamente todas las reglas, todos los tiempos, todas las disposiciones, todos los respetos, recurrir a un árbitro cuya decisión no se va a respetar, bueno, todas esas barbaridades, pasarlas por alto, ¿sí? Anular y barrer toda la institucionalidad y las reglas. Para eso tienen el poder, para eso son la oligarquía criolla que va a regresar a apoderarse de su rancho, de su hacienda, para vendérselo al primer mundo, empezando por los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es allí donde viene mi antiguo y retomado asunto de dónde quedamos tú y yo, si nos vamos a tragar todos esos cuentos y tenemos que evitar que nos lleven al baile, ¿sí? Ahora, aquí hay un factor muy importante. Si el presidente Manuel López Obrador había dicho que respetaba los resultados cuando el ente electoral ya lo dijera, el ente electoral ya lo dijo. Hay una cosa ahí rara de que todo mundo se está haciendo guaje, no sé por qué, y entonces el plan de esta señora Machado, bueno, el plan de los gringos que la manejan, a ese título que es Machado y toda su pandilla, es que se haga esto de la condenación mediática, como cuando a alguien se le condena por algo, se le stalkea o se le condena por algo mediáticamente, aunque no se demuestre que es el culpable, y aunque después, tiempo después, ya se demuestre que no era culpable, que era inocente, bueno, ya condenado estaba y condenado se queda. Aquí ese sería el punto. Ellos están obrando con mucha prisa para poder decir que la elección fue un fraude, para que ya se quede dentro del imaginario de las personas, y aunque después se demuestre que no, están apostándole a que sea como lo de Bolivia, pero no caigan después el gobierno, porque están apostándole a que, quedando Trump, no va a haber una elección posterior como lo hubo en Bolivia con Biden, que de alguna manera permitió que regresara el MAS. Aquí le están apostando a eso. Entonces es una situación muy grave que en un momento determinado están ellos manejando bajo esta situación, ¿no? Ahora, aquí hay otro factor muy importante. Están exigiendo todo muy pronto, ¿no? Al siguiente día, al tercer día, y eso no es así. Con los gringos estas cosas y no importa tanto o sea, puede ser muy grave y habría que examinar esa cuestión que dice el Consejo Nacional Electoral de Venezuela que sufren hackeo y por eso no presentan las actas. Cuidado con ese asunto, porque independientemente de eso, las actas nunca es algo rápido. No lo es en los Estados Unidos. Aquí, que todo fue tan terso a pesar del INE, fue como 10 días después, o los que hayan sido, no a los 2-3 días. Entonces ahí también nos están llevando al baile con una cosa que en ningún lado es así, y no tiene por qué ser, ni va a ser allí, diferente, ¿sí? Entonces allí también hay un golezote que nos están metiendo de esa manera, ¿sí? Entonces, es realmente todo el paroxismo de un régimen, o sea, de pretender imponer un régimen antipopular después de 25 años, que no han podido obtenerlo por las urnas, que no han podido convencer a la gente. Quieren a toda costa hacerlo, y sí tuvieron un plan bastante concreto y bastante bien realizado, bastante estructurado, ¿no? Y entonces tenemos esa situación, sí, que no dudo que realmente haya una cuestión ahí cibernética, pero no para decir verdad, sino para decir
mentira, y entonces es esto lo que se está manejando, ¿no? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado que con todas estas barbaridades, ¿sí? No nos lleven al aire. Su planteamiento ahorita sería que como el Coyote y el Correcaminos han fallado durante tanto tiempo en todos sus planes, bueno, pues entonces, una vez fallando también en pues haz la guarimba, que el desprestigio regresará. No debemos aceptarlo. Gracias por escuchar Nepantla Tolini y los esperamos en el próximo.